La paix de Dieu, mes frères, la paz de Dios, mis hermanos, bienvenue a toutes y a tous. Bienvenida, le doy la bienvenida a todas y a todos de nuevo a nuestra clase de francés número 14, les cours de français. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, que sigan felices como yo lo soy, porque en la tierra hay apóstol de Jesucristo. Es lo más importante para todos. Bienvenidos. Espero que hayan repasado un poco las clases de francés, hayan repasado el francés, puesto que a partir de hoy las clases de francés solo serán los lunes. Entonces debemos ya pues aprovechar al máximo. Tendrán el tiempo para repasar de todas las clases anteriores, los videos anteriores, tendrán el tiempo para hacerlo. Ya tengo un pequeño grupo para empezar, como anuncié ayer, a hacer unos diálogos, hacer videoconferencia con máximo 8 hermanos, y ya tengo algunos para que ensayemos, para que practiquemos, para que se aclaren dudas. Un hermano me dijo: yo me sé los números del 1 al 30, yo me sé presentar. Entonces así, cuando yo haga la videollamada con los que ya estamos de acuerdo, voy a fijarle el día, la hora. Entonces le diré al hermano: entonces inicio con usted, vamos a ver cómo está manejando el vocabulario, los números del 1 al 30, y le diré al hermano: preséntese. Entonces yo ya corregiré al hermano, así poco a poco. Otra hermana me dirá: yo me sé esto, y así. La idea es que empecemos a dialogar un poco. Sí, cosas sencillas, que alguien me diga: bueno, yo le voy a decir los días de la semana, los meses del año, y así. O yo le voy a conjugar el verbo être en el presente o en los 3 tiempos, y así sucesivamente. Esa es la principal idea pues de mi parte, para que empecemos como a romper el hielo, ya para hablar, empezar a hacer un diálogo poco a poco, y eso pues va a servir ya mucho, va a servir mucho. Los que van a hacerlo por primera vez, no se preocupen si pronuncian mal, es normal, es muy normal. Estamos apenas iniciando, estamos apenas aprendiendo, estamos conociendo una lengua que no es la nuestra. Entonces no pasa nada si nos equivocamos. Tranquilos y tranquilas. Bueno, ya me imagino que hay hermanos conectados. ¿Cuántos tenemos conectados? Un asistente. 29 frères connectés. 29 hermanos conectados. Muy bien. Y hay algunos que apenas ya, por ejemplo, ayer o hoy se acaban de enterar que hay clases de francés. Me han dicho: voy a mirar todos los videos, voy a desatrasarme. Estoy muy interesado, hermano, en aprender la lengua francesa. Claro que sí. Tenemos tiempo, y más como ya las clases no van a ser día de por medio o todos los días, ya es una sola clase, tendremos tiempo. Muy bien, sigo esperando. Hay algunos ya que me han iniciado a hacer preguntas en mi grupo del curso de francés, para aclararles dudas. Muy bien, anímense, tengan la confianza, no tengan miedo, y así podremos poco a poco avanzar y aclarar las dudas, aclarar ideas que todavía, o pequeñas nubes que tengan referente a alguna clase,
al vocabulario, a algún tema de lo que ya yo he enseñado en 13 clases. Algún tema, algo que no entiendan bien, algún verbo, los dos verbos, ya llevamos 3 verbos, pero los 2 primeros, être y avoir, si no entienden algo, bueno, por favor, entonces para eso está el grupo, para que me pregunten. Yo con mucho gusto les voy a responder. Bueno, saludo a la hermana Noemí García. Dios la bendiga, hermana. A la hermana que nunca falta, que es una fan muy destacada, la hermana Mabe Torres. Me escribe en francés: la paz de Dios, profesor. Aquí estoy presente. La paz de Dios, profesor. Présent. Así me escribe la hermana, estoy presente. Lilia Pérez, Dios la bendiga, hermana. Lilia Pérez y Lilia Pérez Mendoza. A Liz Cota, que también nunca falta. La Paix de Dieu, me dice la hermana. A Noé Román, hermana lo bendiga, también me escribe la Paix de Dieu. A Lore Hernández Gutiérrez, me escribe la paz del Señor. Y a Sara Espinosa, que dice que está viendo esta clase de francés, pues Dios la bendiga. Berenice Hernández también me escribe la paz de Dios en francés, amén, Dios la bendiga. Keila González, Dios la bendiga, me escribe en francés la paz de Dios, la paix de Dieu, mon frère, muy bien, Dios le pague por escribirme en francés. A Sahasuri Turubiates, hermoso nombre, la paz del Señor desde Houston, aquí ya con pluma y cuaderno, está muy bien, hermano. Dios los bendiga a todos y Dios les pague por su saludo. Y por favor, pues denle me gusta y compartan. Compartan para que los hermanos que aún no saben de las clases de francés, pues se enteren. Bueno, después de este corto saludo, yo no voy a seguir al inicio de la clase, yo no voy a seguir haciendo un repaso. Hoy voy a hacer un repaso de algo de lo que enseñé el viernes pasado, pero lo último que enseñé, un vocabulario, pero no voy a seguir haciendo un repaso porque si la clase ya es solo una vez a la semana, pues pierdo media hora en repaso. Entonces el repaso se lo dejo a ustedes allá en casa o cuando me llamen para practicar con las videollamadas. Ya tengo una lista, voy a formar los 8, la lista de 8 y les daré el día esta semana y la hora, a ver si se acomodan. Será más o menos a esta hora, a ver si se acomodan, pues porque yo no puedo una hora antes porque estoy trabajando y tampoco puedo horas después porque ya aquí será muy tarde. ¿Cómo? Cuando tú llegas a la consagración del apóstol, entonces no puedes antes. Sí, yo no puedo antes porque cuando yo llego de mi trabajo, pues el diálogo no puede ser inmediatamente, que son más o menos ya las 12, el mediodía, porque inmediatamente aquí es las 8 de la noche y es la consagración por el apóstol. Bueno, entonces sin más palabras, Aujourd'hui, nous sommes 5 octobre 2020. Lunes, lundi. Aujourd'hui, nous sommes lundi 5 octobre 2020. Aujourd'hui, nous sommes lundi 5 octobre 2020. Bueno, este pequeño vocabulario que fue lo último, palabras que fue lo último que enseñé antes de, pues el viernes, la última clase, perdón. Entonces vamos a mirarlo. Como dice aquí, mañana, mata, tarde, après-midi, tarde. Este tarde no es
no es de que llegó tarde, no. Por ejemplo, o está retardado, no es la tarde, après-midi. L'après-midi, l'après-midi, noche, soir, soir o nuit. ¿A qué hora? ¿A quelle heure? ¿A quelle heure? Hacia, vers, vers, no es vers, vers. ¿Cuándo? Quand, quand. Hace media hora, il y a une demi-heure. Il y a une demi-heure. Hoy, como aquí, aujourd'hui, aujourd'hui. Mañana, demain, demain, mañana. Ayer, hier, pasado mañana, après-demain, après-demain. Anteayer, avant, avant-hier, avant-hier. Unimos esta I con la T, avant-hier, anteayer. Esta palabra quiere decir ante, antes, ante, avant-hier. El día siguiente, le lendemain, le lendemain, le lendemain. Esta mañana, c'est matin, c'est matin. C'est matin. Esta noche, ce soir. Ce soir. Bueno, era para un repaso muy importante todas estas palabras. Importante que la incluyamos en vocabulario, porque estas palabras son muy básicas cuando uno, para todo, para una cita, para el trabajo, horarios en el estudio, todo a la mañana, a la tarde, hoy, pasado mañana, todo esto es importantísimo aprenderlo. ¿D'accord? Bueno. Entonces el último verbo que estábamos viendo era el verbo, que vimos el último, el verbo ir. El verbo ir, que se pronuncia y se escribe ayer con doble L y se pronuncia ale, ale. La letra L, la doble L, en el francés algunas veces se pronuncia como en el español. Por ejemplo, familia, famille, famille. No decimos famille, sino famille, famille. Pero en otras ocasiones, como en el verbo aller, como en el verbo ir, pues notamos que no se dice el verbo, se pronuncia el verbo ir, aller, aller, aller. Vemos que aquí se pronuncia la L, doble L, famille, famille, y así varias palabras del francés se pronuncia la doble L, pero no es tan común que se pronuncie la doble L. Como aquí hay excepciones, ale, ale. Entonces es una simple aclaración con la L. La letra L, doble L, la doble L. Entonces estábamos hablando del verbo, le verbe, aller, el verbo ir. Ya lo conjugamos en la clase pasada en el presente o el indicativo, le présent, el verbo que es para decir en el presente yo soy, je vais. Lo voy a repetir solo para je vais,
yo voy. Tu vas, tú vas. Il, elle, on va. Ellos, ellas van. O también en el caso de vamos, nosotros, un salón, nosotros vamos. Vous allez, ustedes o usted, van o usted va. Y ellos y ellas, bon. Ellos, ellas van. Verbo aller, ir. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. On va para decir vamos, sin el nosotros, porque el nosotros es diferente. On va, se conjuga esta parte on, igual con forma parte de la tercera persona del singular. Je vais, yo voy, tu vas, tú vas, il va, ellos, perdón, aquí estoy equivocado, aquí es él y ella. Él, il va, él va. Él va, ella va, o on va, de vamos. Nous allons, nosotros vamos. Vous allez, ustedes van o usted va. O vosotros, ¿cómo se dice? Vais, vosotros vais. Ils vont, ellos van. Elles vont, ellas van. Bueno, esto es un repaso también, pues porque dije que no iba a repasar, pero es necesario para que sepan cómo fue el primer verbo, este verbo en el presente, cómo lo conjugamos en el presente. Verbo aller, verbo ir. Vamos a conjugarlo en el passé composé. El pasado compuesto, passé composé. Passé composé. Para que digamos, por ejemplo, ayer yo fui a la escuela, por ejemplo. Ayer yo fui al curso de francés. Entonces vamos a aprender, ya saben que el pasado compuesto, el passé composé es un pasado próximo, sea proche, un pasado cerca, pasado que fue hace unas horas, fue hoy en la mañana, fue ayer. Bueno, entonces vamos a conjugar este verbo en el passé composé. Passé composé. Passé composé. Es una sola. Passé composé. Entonces, para decir les voy a aclarar algo antes de empezar con este verbo.
Volvemos a este verbo être y avoir. Es ser y estar. El verbo tener, ser y estar. Estos dos verbos, être y avoir, son unos verbos o auxiliares. Auxiliares. Este verbo, entonces, cuando vamos a conjugar en el pasado, cuando vamos en el pasado a conjugar, por ejemplo, el passé composé, debemos utilizar o el verbo être o el verbo avoir para poder conjugar. Por ejemplo, ahora van a ver cómo vamos a conjugar este verbo ir, que debemos utilizar el verbo être. ¿Y cómo es el verbo être? Je suis, tu es, tu, il, elle, et, nous avons, perdón, nous sommes, vous êtes, ils ont. Nous sommes, vous êtes, y ellos, ellas, son. ¿Recuerdan el presente être? Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Para conjugar este verbo aller en el passé composé, necesitamos el auxiliar, utilizar este verbo être como auxiliar. Entonces ya saben, être y avoir son unos verbos auxiliares. Auxiliares son verbos auxiliares que los vamos a utilizar, por ejemplo, para decir yo descendí, yo subí, yo salí, yo entré. No, por ejemplo, el verbo subir es el verbo monter, se escribe monter, se escribe así. Este es el verbo subir. Entonces no vamos a decir para el pasado, je monté, yo he subido. No, vamos ya a utilizar je suis, este auxiliar, être. Je suis monté. Il est monté, por ejemplo. Entonces eso va a ser en otra clase. ¿Cómo es que nosotros decimos yo he llegado, yo he entrado, yo he subido, yo he salido, él ha muerto? Unos ciertos verbos que se deben utilizar. El verbo être como auxiliar. Acuérdense de este verbo al presente. En el présent, être sería estar. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles ont. Entonces, para recordar, son verbos auxiliares. Es el verbo être y el verbo avoir.
por la función que cumplen. No solamente el verbo être es para decir yo soy, yo estoy, sino también para conjugar el pasado de ciertos verbos. Como en este caso, pues vamos a conjugar el pasado del verbo ir, verbo aller, del verbo aller. Vamos, continuamos, ya iniciamos cómo se conjuga este verbo. Je, para decir, o así, yo, por decir, por ejemplo, ayer yo fui, ayer yo fui. Yo fui, por ejemplo, yo fui. Yo fui, entonces diremos je, recuerden el verbo auxiliar, être, je suis, je suis, je suis allé, je suis allé. Recuerden, este es el être en el presente. Être es un verbo auxiliar y aquí lo utilizamos para conjugar el verbo aller en el pasado compuesto. Yo fui, je suis allé, je suis allé. Tú fuiste, tú fuiste. Entonces, ¿cuál es la segunda persona del verbo être en el presente? Tu es. Entonces diremos tu es allé. Tu es allé. Tu es allé. Tú fuiste. Tú fuiste. Tu es allé. Es solo acordarse de cómo se conjuga el verbo être en el presente. Être. Perdón. Être au présent. Être sería estar en el presente. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils ont. Tú fuiste, tu es allé. Aquí está el auxiliar. Tu es allé. Auxiliar del verbo être. Él, ella. Fueron. Entonces diremos il, él y on. La tercera persona del singular en el verbo être es e. Il est allé. Para decir, por ejemplo, ayer. Hier. Hier. Ayer. Hier. Il est allé. O ayer ella fue. Él est allé. Hier. Él est allé. O ayer fuimos, on est allé. Hier, on est allé. Hier, il est allé. Hier, elle est allée. Pasado compuesto conjugado con el verbo auxiliar être. Je suis, tu es. Il est. Tengámoslo presente. Estamos conjugando este verbo ir, aller, en el pase compositivo. Para decir nosotros fuimos. Nosotros fuimos. Acordamos de être en el presente. Nous sommes allés. Nous sommes allés.
nous sommes allés. Nosotros fuimos. Ayer, nous sommes allés. Hier, nous sommes allés. Por ejemplo, hier, que es ayer. Hier, nous sommes allés. Hier, nous sommes allés. A la prière. Ayer nosotros fuimos a la oración. Hier, o esta mañana, ce matin, nous sommes allés à la prière. Nous sommes allés à la prière. Ce matin, nous sommes allés à la prière. Nosotros fuimos, nous sommes allés. Vosotros. Vosotros o ustedes, ustedes. Ustedes fueron o usted fue. Usted fue, entonces diremos vous. Y la segunda persona del plural con el verbo être, que es el auxiliar. Vous êtes. Vous êtes allés. Así. Vosotros fuisteis, o ustedes fueron, o usted fue. Vous êtes allés. 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 Y para decir ellos fueron, ayer por ejemplo, o la semana pasada, o esta mañana, ellos fueron. Entonces utilizamos ellos fueron, ellos, ellas fueron. Entonces la tercera persona del plural, acordémonos del verbo ser, être, en el presente, ils sont. Es decir, ellos, ils sont allés. O ellas, ils sont allés. Así. Passé composé del verbo aller. Ir. Yo fui, je suis allé. Recuerden, passé composé es el pasado cerca. Pasado cerca. Cerca. Proche. Proche, cerca. El verbo aller. Un passé composé. Yo fui, je suis allé. Tú fuiste, tu es allé. Él fue. Sí, también fue. Él fue. Él fue. Avec accent? ¿Cómo? Parlez-moi fort. Bueno, él fue. Il est allé. Ella fue. Él est allé. Fuimos. On est allé. Nosotros fuimos. Nous sommes allés. Nous sommes allés. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis, o ustedes fueron, o él fue. Vous êtes allés. Vous êtes allés. Vous êtes allés. Vous êtes allés. Ellos fueron, ils sont allés. Ellas fueron, elles sont allés. Elles sont allés. Vuelvo y repito, esto es verbo, es conjugado en el pasado compuesto con el verbo auxiliar être. El verbo auxiliar être. Être, que quiere decir ser y estar. El verbo être y el verbo avoir son verbos auxiliares. Si no lo conjugamos con el auxiliar,
no estaremos pronunciando bien este pasado compuesto. No podemos decir je allé, tu allé, il, elle allé, nous allé. No, eso no existe. Debemos utilizar el auxiliar être. Je suis allé, tu es allé, il, elle, on est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils, elles sont allés. Pasado compuesto, passé composé. Ahora vamos a conjugarlo en el pasado imperfecto. El pasado imperfecto, que es el pasado lejano, el pasado de hace muchos años, el pasado de hace siglos, el pasado muy lejos. Es el pasado imperfecto. Imperfecto. Le passé imparfait. Pasado imperfecto. Imparfait. Le passé imparfait. Le passé imparfait, el pasado imperfecto, avec le verbo aller. Pasado imperfecto con el verbo ir. Es la misma forma, yo fui, él fue, pero no es del verbo, no es de decir yo fui como ser, no. De ir. Ayer él fue, ella fue a la escuela. Hace muchos años, ¿cómo decir? J'allais à l'école militaire. J'allais à l'école militaire. Por ejemplo, cuando yo fui a la escuela militar. Entonces eso hace muchos años. Vamos a mirar. J'allais, la primera persona, con apóstrofe. J'allais. Tu allais, il, elle, on, allait. Se pronuncian igual, estos dos se conjugan igual. Cuando les explique los grupos de los verbos, van a saber que ya es como otras reglas de cómo se conjugan los verbos de acuerdo a un primer grupo, segundo, tercero. Entonces vamos a saber y entender por qué los verbos terminados, por ejemplo, en ER, entonces la primera persona y la segunda terminan en S, por ejemplo, en AIS, y la tercera persona entonces ya no termina en una S sino en una T. Eso luego lo voy a explicar. J'allais, tu allais, il allait, elle allait, on allait. Allez, on allait. Esto es lo que acabo de explicar del passé composé. Passé composé. Passé composé, je suis allé. Ayer, je suis allé à l'école. Eso fue ayer, la semana pasada. La semaine dernière, je suis allé à l'école. Je suis allé à l'université. Je suis allé, bueno, no importa el sitio. Au cours de français, al curso de francés. Este ya es un pasado lejos. J'allais. Es más fácil conjugar el pasado imperfecto, el pasado lejos, que
el pasado compuesto. Es mucho más fácil. El pasado compuesto, recuerden que es con el auxiliar être. Je suis, tu es, il est. Este ya es más fácil, el pasado imperfecto, que el pasado... ya no es el pasado próximo, sino el pasado lejano o lejos. Bueno, lejos. J'allais, tu allais, il allait, elle allait, on allait. Para decir que hablemos de un personaje, por ejemplo, Napoleón, y eso hace muchos años. ¿En los años qué? La Revolución Francesa. Bueno, hace muchos años, años 1700, o hablamos del 1800, o en el inicio del 1900, entonces decimos Napoleón, por ejemplo, Napoleón allait, él fue, allait. Es un pasado lejos, porque es una tercera persona, él, Napoleón allait. O si hablamos ya de, por ejemplo, la Biblia en francés, un profeta, Moisés, Moïse allait, Moisés fue, o Jesús, Jesucristo allait, él fue. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengan en cuenta, este pasado imperfecto es de muy lejos. Y es más fácil para conjugar. La primera persona del plural. Nous sería nous allions. La tercera persona. Nosotros fuimos. Nous allions. Y vosotros. Vous alliez. Para decir ustedes, usted o vosotros fuisteis, ellos fueron, o él fue, pero en el pasado lejos. Vous alliez. Alliez. ¿De acuerdo? Y la tercera persona del plural, ellos, ellas, así. Il sale. Aquí esto se pronuncia igual. Sabemos en las reglas que esta AIE se pronuncia E. AIE. Ale. Esta N y esta T no se pronuncian. Se nota la diferencia porque unimos esta S que es plural con esta A. Esta S con esta A. Entonces, ils allaient. Elles allaient. Por eso se pronuncia igual que aquí. Il allait, elle allait. Pero aquí tenemos la S del plural. Ils allaient, elles allaient. ¿Ok? Yo fui. Tú fuiste. Él, ella. Fue. Nosotros. Fuimos.
vosotros, de vosotros o ustedes, o usted, fueron o fue, o fuisteis, y ellos, ellas, fueron. J'allais, yo fui. Tu allais, tú fuiste. Il allait, él fue. Elle allait, ella fue. On allait, de fuimos. Nous allions, nosotros fuimos. Vous alliez, vosotros o usted o ustedes fueron o fue. Ils allaient, ellos fueron. Elles allaient, ellas fueron. Passé imparfait. El passé imparfait del verbo aller. Pasado imperfecto del verbo. Pasado imperfecto del verbo aller. Verbo ir. Pasado imperfecto. Ahora lo vamos a conjugar en el futuro. Futuro. Futuro es más fácil. Yo iré, j'irai. Tú irás, tu iras. Él, ella irá, il ira. Él irá. Nosotros iremos, nous irons. Nosotros iremos, nous irons, vosotros iréis, ustedes irán, vous irez, ellos, ellas irán, ils iront, elles seront, elles iront. Elles iront. Ir. Futur. Vamos a conjugar en el futuro. Futur. Futuro. El verbo aller au futur. El futuro. Para decir yo iré. Yo iré. Utilizamos el apóstrofe. El apóstrofe. J'irai. J'irai. Yo iré. Tú irás. Tú irás. Tu iras. Igual que el español, a diferencia del acento, tu iras. Tu iras. Él, ella. Irá. Il, elle, on ira. Él irá, il ira. Ella irá, él irá. Iremos, on ira. On ira, on ira. Il ira, elle ira, on ira.
On ira. On ira. Quizás se me pueden estar durmiendo alguno en la clase, pero por favor, prestar atención. Yo sé que lo de los verbos es a veces puede ser que canse, que fatigue, pero es muy importante. Los verbos. ¿De acuerdo? ¿D'accord? J'irai, tu iras, il ira, elle ira, on ira. Ahora con la primera persona del plural, nosotros iremos. Nosotros iremos. Nous irons. Nous irons. Nous irons. Nous irons. Nous irons. Nosotros iremos. Nous irons. Nous irons. J'irai, tu iras, il, elle, on ira, nous irons. Vosotros. Vosotros. Ustedes. O usted o ustedes. Vosotros iréis. No me gusta mucho iréis, iréis. Pero bueno, irá o irán. Vosotros iréis, usted irá o ustedes irán. Entonces se escribirá y se pronuncia vous irez. Vous irez. Vuelvo y digo, para mí fue muy fácil aprenderla. Fue más fácil aprender la conjugación del verbo futuro. J'irai, tu iras, il ira, elle ira, on ira, nous irons, vous irez, ils iront. Ellos, ellas. Irán. Irán. Ils, el, iront. Ellos, ellas irán. Ils iront. Ils iront. Elles iront. Unimos esta S con la I. Ils iront. Elles iront. Le verbe aller au futur. Yo iré, j'irai. Tú irás, tu iras. Él irá, il ira. Ella irá, él irá. Iremos, on ira, on ira. On ira. Unimos la N con esta I. On ira. On ira. Nosotros iremos, nous irons. Vosotros, ustedes, vous irez. Vous irez. Ellos, ellas irán. Ils iront. Ils iront. Elles iront. J'irai, tu iras, il ira, elle ira, on ira, nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. D'accord? Très facile, muy fácil. D'accord? Le verbe aller. Bueno, ya conjugamos el verbo aller en los tres tiempos. On a déjà fait la conjugaison, pardon. On a déjà fait la conjugaison du verbe aller au présent ou à l'infinitif.
au passé composé et à l'imparfait. Hemos conjugado el verbo ir en el presente o el indicativo, en el pasado compuesto y en el pasado imperfecto. Ya hemos hoy aprendido que en este verbo se utiliza el verbo auxiliar être para poderlo conjugar en el passé composé. Solo los auxiliares se utilizan para conjugar el passé composé de ciertos verbos. No es de todos los verbos, solo de algunos es necesario utilizar el auxiliar être, le verbe être au présent, el verbo ser y estar en el presente, para poder conjugar ciertos verbos como este que acabamos de conjugar de ir, aller. Necesario es en el passé composé, en el pasado compuesto, utilizar el verbo être en el presente, être au présent. ¿Dudas, aclaraciones? En el grupo Cours de Français. ¿D'accord? Bueno, vamos aprovechando el tiempo. No se me duerman, por favor. Una clase muy interesante y es la única ya en la semana. Entonces, ya terminamos con este verbo ir, aller, aller. Ya si se dan cuenta, para los que llevan conmigo desde la primera clase, pues ya en estas 14 clases hemos conjugado pues, 3 verbos. Dirá alguien, pero ¿por qué tan poquitos verbos en 14 clases? Porque aparte de los verbos hemos enseñado otras cosas, como los números, como los días de la semana, los meses del año, vocabulario, entonces por eso, 3 verbos. Vamos a llegar a 8 verbos y con esos 8 verbos ya nos servirá mucho para empezar a dialogar un poco el francés con 8 verbos. Luego pues para solo un poco para no seguir cansando con los verbos, para no seguir fatigando con los verbos. Entonces vamos a hablar un poco de qué es los 3 grupos de los verbos en el francés. Los 3 grupos de los verbos en el francés. ¿Qué se escribe? Los 3 grupos de los verbos. ¿Cómo se escribe 3 en francés? Ya deben saber. Les trois, grupos de verbos. Les 3 groupes de verbes. Les 3 groupes de verbes. Les 3 groupes de verbes. Los 3 grupos, perdón, de verbo. De verbo. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Cuál es el primer grupo? El primer grupo. O el grupo 1. Grupo. Es el grupo 1. Entonces aquí el grupo que en el infinitivo o en el infinitive
En el infinitivo vamos a hacer así. Terminan, voy a ponerlo con rojo. Primer grupo, ahora irá aquí el segundo, el tercero, que en el infinitivo terminan por la E y la R. Estos son, primer grupo, que en el infinitivo, infinitive, o sea que cuando uno los infinitivo, para algunos que quizás no sepan que el infinitivo es el presente, no, perdón, no, el infinitivo que es el verbo en sí, por ejemplo, como el verbo aller, este es el infinitivo. El verbo être, este es el infinitivo. Avoir, tener, es el infinitivo. Que aún no están conjugados, es el infinitivo. Entonces el primer grupo que al infinitivo terminan con la E y la R. Con la E y la R. Ok, dirá alguien entonces, este verbo aller es del primer grupo. Pero no. Los verbos también pues tienen excepciones. Tienen excepciones. Los terminados en er, y esta es una excepción. Este verbo no pertenece a este primer grupo. ¿Ok? Entonces era para decirles cómo es al infinitivo. Está el verbo sin conjugar al infinitivo. Entonces vamos a ver. Los verbos del segundo grupo, este segundo grupo, son los terminados por o que terminan en ir, perdón. Ir. Ir. Y los verbos del tercer grupo, y al infinitivo terminan en RE, por ejemplo, RE, que terminan oyer, y en ir. Me dirán por qué este que termina en IR, ¿por qué no está aquí? Porque vuelve y se repite. Porque hay ciertos verbos que no están incluidos en el primer y segundo grupo, terminan en ER o en IR, pero no forman parte de estos dos grupos. Entonces esos verbos terminan aquí, siendo parte del tercer grupo. ¿De acuerdo? Terminan siendo parte del tercer grupo. Espero me esté dando a entender. Los tres grupos de los verbos. Entonces los verbos son clasificados en tres grupos de acuerdo a las terminaciones en el
al infinitivo. O sea, de acuerdo, sí, al infinitivo es cuando el verbo no está aún conjugado. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo del verbo del primer grupo. Aquí, un ejemplo del verbo jugar. El verbo jugar. Que termina ER. Un verbo del segundo grupo, un ejemplo. El verbo, por ejemplo, finir, que finir quiere decir terminar. Terminar. Mourir. Morir. Este verbo que termina en ERE. Un ejemplo. Amour. Un passe de diccionnaire, s'il te plaît. Oar, oír. Por ejemplo, el verbo savoir, que es el verbo saber. ¿Ok? Verbo saber. Solo en esta clase pues voy solo a manera de que comprendan un poco qué son los tres grupos. ¿Qué son los tres grupos de los verbos? Pero ya en la próxima clase les voy a profundizar más. Voy a profundizar más y entonces ya cuando veamos un verbo que es terminado en ER, por ejemplo, es como aquí, y todos esos verbos que terminen en ER, ¿cómo vamos a tomar la raíz del verbo? Que la raíz quiere decir, por ejemplo, hasta aquí está la raíz, hasta aquí, y cómo de acuerdo al verbo, cómo se está la terminación, y de acuerdo al grupo, cómo vamos ya a saber cómo lo vamos a complementar de acuerdo a, sí, al grupo que pertenece. Pero ya eso será en la próxima clase, para que, sí, ¿cómo les explico? Para que sea más claro, para que lo comprendamos mejor. Este es solo para que explicar que existen tres grupos, que el primero son los terminados en ER, el segundo en IR y el tercero en RE, OIR y IR. Algunos de estos dos grupos que no están incluidos que no forman parte, terminan en ER o IR, pero no forman parte de estos dos grupos, terminan siendo aquí en el tercer grupo. Eso es lo que les quiero dar a entender. Ok. Y pues para ya cambiar lo de los grupos,
vamos a mirar otra parte, aprovechar 20 minutos de vocabulario. El vocabulario. Ya terminamos por hoy con lo de los verbos. Y tendremos pues quiero en cada clase introducir o enseñar un poco de vocabulario, por ejemplo, cómo agradecerle a alguien, cómo devolver las gracias a alguien, cómo pedir disculpas, las formas de cómo uno pide disculpas de tú o de usted, todo esto, cómo se aceptan disculpas y así. Eso quisiera pues, o quiero en esta noche para mí y en esta tarde para ustedes, pues enseñarles. ¿Ok? Así. Je te paye. Je te paye. ¿Cómo decimos cuando le decimos a alguien gracias? O Dios te pague. Dios te pague. Cuando decimos gracias, de nada. De rien. De rien. De nada. De rien. Bueno. Esto era pues un pequeño avance de lo que son los grupos de los verbos en francés. Vuelvo y repito, el verbo être, verbo être, sería estar, el verbo avoir, tener. Estos verbos no están incluidos en los grupos. Estos dos verbos no están incluidos en los grupos, porque los utilizamos como auxiliares. Estos dos verbos no están incluidos en los grupos. Être y avoir no están incluidos ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer grupo. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntará alguien. ¿Por qué? ¿Pourquoi? ¿Cómo se pregunta por qué? ¿Pourquoi? ¿Pourquoi? Porque son unos verbos auxiliares. ¿Pourquoi? ¿Pourquoi? Bueno, algo que no les he enseñado. ¿Cómo se dice señor en francés? ¿Cómo se escribe señor en francés? ¿Cómo se dice señora en francés? Señores en francés. Bueno. Señor. Es un vocabulario. Vocabulaire. 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 Señor. No es para decir el Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesucristo es Señor. Si el Señor, si hablamos del Señor Jesús, de nuestro Dios, el Señor, no vamos a decir como les voy a enseñar cómo se dice el Señor Henry Castaño. No. El Señor Jesús sería le Señor. Le Señor. Señor. Le Señor. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. O simplemente, o simplement,
Le Seigneur. Le Seigneur. Si le vamos a hablar a nuestro Dios, mi Señor, diremos mon. Vamos a decir mi Señor. Si es mi Señor Jesús o a nuestro Dios, mi Señor. Mon Señor. Masculino para el mí. Mon Señor. Le Seigneur. Monseigneur, le Seigneur. Pero ya pues para decir, pero es en el plural. Señoras, señores. Ya para... Esto era para aclararlo. Cuando nos dirigimos a hablar de Jesucristo, el Señor Jesucristo, o mi Señor, pues se escribe Señor. Señor. Pero ya para dirigirnos al vecino o a una persona ya como a mí, de Señor, el señor López, el señor Castaño, ¿sí? Entonces ya es diferente. Monsieur. Algunas personas pues que apenas están o han entendido algo del francés pronuncian monsieur, no es monsieur, no es monsieur, no. Señor en francés es monsieur, monsieur. No es monsieur porque no tiene la E en ninguna parte. Para que pronunciemos monsieur, monsieur. Sí. Igual, señor, caballero. Monsieur. Ok? D'accord? Très bien. Monsieur. Ahora para decir señora. ¿Cómo se dice señora? Señora. Madame. ¿Se va? Señora, madame. Aquí en Francia, cuando dicen madame, no es el nombre de señor Henry o la señora Juliana, no le dicen madame Juliana, no. Cuando dicen madame y lo llaman a uno a una cita o a lo que sea, le dicen el apellido. Madame, por ejemplo, Madame López, Madame Castaño, pues llaman Madame, señora López. Lo escribo aquí sin el acento porque en el francés no tiene ese acento. López.
López. Y se pronuncia López. López. Madame. Señor o caballero, monsieur, 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 monsieur. Pero yo escucho y dicen monsieur, monsieur. Si uno dice monsieur, ¿entienden? Monsieur, pero es monsieur, monsieur. ¿Vous permettez, monsieur? ¿Usted me permite, señor? Monsieur. ¿Ok? Ahora para decir señoras y señores, uno va a una reunión y va a tomar la palabra y uno dice señoras y señores. O uno va ahí y va al doctor, eso sucede mucho cuando uno va al doctor y está en la sala de espera y hay hombres y mujeres. Entonces uno, aparte uno puede decir bonjour o bonsoir, pero hay unas formas más educadas, más cultas de no solamente decir bonjour, sino que dicen señores y señoras. Solo no importa que no diga bonsoir, señores y señoras bonsoir o señoras y señoras bonjour. Solamente decir señoras y señores en francés y ellos saben que ya uno los está saludando. Igualmente para despedirse es solamente decir señoras y señores. Dígalo en francés. Espere porque ya lo voy a explicar, por favor. Entonces uno dice madame et monsieur. Madame, c'est madame et monsieur. Señoras y señores, uno llega a la consulta y están esperando el doctor o a donde sea que haya una sala de espera y uno, hay hombres y mujeres y uno dice madame et monsieur. No necesita decir bonjour o bonsoir, con solamente decir madame et monsieur, madame et monsieur, o al despedirse ya me voy y digo madame et monsieur. Ellos ya saben que me estoy despidiendo y le dicen a uno bonsoir, bonsoir. O si llego, yo digo madame et monsieur y ellos dicen bonjour, si es de día, en la tarde, si es en la noche. Con solo decir madame et monsieur, yo llego y ellos dicen bonsoir. Así. Entonces, ¿cómo se escribe mesdames? No es madame, mesdames et monsieur. Mesdames et monsieur. ¿Ok? ¿Cómo se escribe señoras? ¿Cómo se escribe señoras y señores? Bueno, señoras, señoras y señores. Señores. Entonces escribiremos señoras y señores, mesdames, mesdames, señoras, por decir mis damas, señoras, mesdames et monsieur. Aquí, si notan la diferencia, aquí sí tiene una E de señores y aquí en señor tienes una O. Muchas veces pues las personas que no sabemos o no saben, entonces por decir señor dicen señores, porque aquí se dice monsieur, monsieur, monsieur. Mesdames et messieurs, podemos decir mesdames et messieurs, bonjour. O bonsoir. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, messieurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Al saludar, hay varios hombres y mujeres, o hay un hombre y una mujer. Monsieur, dame. Mesdames et messieurs.
bonsoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Y esto lo podemos utilizar para al llegar a un sitio, o al salir. Al llegar o al salir. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Todo va. ¿No? No. Es una forma muy educada. Por ejemplo, para decir merci, pues merci es gracias. Es gracias. Merci es gracias. Pero una forma mucho más educada de decir gracias es merci bien. Merci bien. Es una forma ya muy educada de decir gracias. No solamente merci, merci. Merci es lo más común. Merci. Pero ya una forma más educada. Merci bien. Cuando uno escucha a una persona que dice merci bien, quiere decir que esa persona tiene un cierto nivel de la educación. Normalmente dicen merci, merci beaucoup, merci. Pero ya cuando decimos merci bien, es mejor, es mucho más culto, más educado decir merci bien. Merci bien. ¿Ok? Pues ya sabemos que dice señor, monsieur, señora, madame, señoras y señores, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs. ¿Ok? La palabra señorita hasta hace 2 años, 3 años se utilizaba en francés. Mademoiselle, mademoiselle, y ya lo quitaron. O sea, ya no, esa palabra de señorita ya no se utiliza. ¿Sí? Si es una joven, de todas formas ya no le dicen mademoiselle, ya no le dicen mademoiselle, ya se le dice normalmente, si es una joven, una mujer joven, se le dice madame, madame. Ya el señorita no se utiliza. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya lo tienen en claro, cómo se dice señor, señora, señores, señoras. Ya estamos a punto de terminar nuestra clase. Espero que la hayan disfrutado al máximo. Que si hay dudas, pues ya me lo harán saber. Me lo harán saber en el grupo. O de pronto que yo haya cometido un error escribiendo una palabra o algo que no lo haya escrito correcto. También, ¿por qué no? Estamos para ayudarnos, para corregirnos. No somos perfectos, pero pues tenemos toda la intención de enseñar, en el caso mío, y ustedes de aprender. Bueno, mis hermanos, la paix de Dieu, la paix du Seigneur, la paz de Dios, la paz del Señor. A la prochaine, quiere decir a la próxima. Au revoir.